este nuevo vídeo vamos a tejer una chaqueta abierta. Es sencilla de hacer y complementa cualquier vestido, faldón, body o pelele. Leed y escuchad con detenimiento todo lo que escribo y digo a lo largo del vídeo. Vamos a comenzar a tejerla. Para tejerla voy a emplear esta lana de bebé, este algodón egipcio del número 5 y estas agujas del 2,5. Antes de comenzar con ella, vamos a recordar un par de conceptos básicos. El primero es diferenciar a qué le llamo yo pasada y a qué vuelta. Pasada o hilera, como le llaman también en otras partes, es cada cambio de aguja, y vuelta son 2 cambios de aguja, es decir, 2 hileras. Echar el hilo es colocar la hebra con la que estamos tejiendo por delante de la aguja, por delante de la labor. La comenzamos montando con la lana 164 puntos. Si necesitaréis ayuda para hacerlo, podéis consultar el vídeo Técnicas de tejer para principiantes número 1. También con la lana tejemos ahora una pasada del revés y otra del derecho. De estos 164 puntos que tenemos en la aguja, el primero y el último van a ser los puntos de borde, es decir, este primero de aquí y el último, este de aquí. Vamos a tejer ahora en esta tercera pasada con el algodón el punto pavo real. Va a estar formado por 18 puntos. No lo voy a poner en un vídeo separado porque es muy similar al de 17 puntos que ya está en el canal. En esta ocasión lo vamos a ir haciendo juntas. Tercera pasada. El punto de borde, pero que como hemos cambiado de material, pues ahora tenemos el algodón, deberemos tejerlo. A continuación hacemos 2 puntos juntos al derecho durante 3 veces. Una, dos, y 3. Ahora, hilo. Ya sabéis, consiste en colocar la hebra con la que estamos tejiendo por delante de la aguja. Derecho durante 6 veces. Una, hilo, derecho, 2, hilo, derecho, 3, hilo, derecho, 4, hilo, derecho, 5, hilo, derecho, 6. Ahora 2 puntos juntos tejidos al derecho durante 3 veces. Una, dos y 3. Repetimos ahora lo escrito entre asteriscos. Por tanto,
2 puntos juntos tejidos al derecho durante 3 veces. 1, 2 y 3. Hilo derecho durante 6 veces. Hilo derecho 1, hilo derecho 2, hilo derecho 3, hilo derecho 4, hilo derecho 5, hilo derecho 6. 2 puntos juntos tejidos al derecho durante 3 veces. 1, 2 y 3. Continuamos repitiendo lo escrito entre asteriscos hasta finalizar la pasada con el punto de borde. Y 3. Y terminamos la pasada tejiendo el punto de borde, que ya sabéis que es un punto hecho al derecho pero retorcido, cogido por su parte de atrás. Continuamos con el algodón tejiendo 3 pasadas más. La primera del revés, la segunda del derecho y la tercera del revés. Cambiamos a la lana y tejemos ahora con ella 4 pasadas. La primera al derecho, la segunda también al derecho, la tercera del revés y la cuarta del derecho. Como estamos trabajando con 2 materiales diferentes, con la lana y con el algodón, tenemos que ir subiendo las hebras. Aunque ya sé que no tenéis ningún problema para hacerlo, si alguien necesitara ayuda, puede consultar el vídeo Técnicas de tejer para principiantes número 3. Nos salen a lo ancho un total de 8 ondas enteras y 2 medias en los laterales. Mirad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 enteras, media en este lateral y otra media en este otro de aquí. Ahora tenemos que repetir las últimas 8 pasadas que acabamos de tejer, las 4 de algodón y las 4 siguientes de lana. Haremos en total 39 pasadas. Cuando nos encontremos al comienzo de la 40, la que deberemos hacer por el revés de la labor, nos volvemos a ver. Quitando las 2 primeras pasadas que tejimos con la lana, he hecho 39 pasadas en total. Estoy al principio de la 40 y aquí voy a hacer las separaciones. Tejemos al derecho para un delantero los primeros 36 puntos, estos que tenemos aquí. Cerramos a continuación 10 puntos para una de las sisas, estos de aquí. Tejemos también al derecho los 72 puntos de la espalda, estos de aquí. Cerramos otros 10 puntos para la otra sisa, estos 10 puntos de aquí. Y hacemos también al derecho los 36 puntos de la otra espalda, los 36 puntos finales, estos de aquí. Punto de borde y al derecho los siguientes 35 puntos.
34 y 35. Cerramos ahora los siguientes 10 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 9 y el décimo va a ser este punto que tenemos aquí. Por tanto, vamos a tejerlo. Tejemos y ahora lo menguamos. Ahora, tejemos los siguientes 72 puntos, que son los que corresponden a la espalda. El primero de los 72 es el que tenemos en la aguja derecha. Por tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 71 y 72. Cerramos ahora los siguientes 10 puntos. No lo cojo bien. Ahora, 1, 2, 3, 4, 9 y ahora vamos a cerrar este que tenemos aquí, que es el décimo. Y 10. Y ahora tejemos los siguientes 36 puntos al derecho. El primero de los 36 es el que tenemos en la aguja derecha. 2, 3, 4, 5, 'Cortamos ambas hebras, la de lana y la de perlé, dejándolas lo suficientemente largas para luego poder rematarlas, e introducimos los primeros 36 puntos en un imperdible guardapuntos.
Como las últimas 4 pasadas las tejimos con la lana, ahora nos toca cambiar de material y tejer con el perlé de algodón en los 72 puntos de la espalda. Para que nos cuadre el dibujo, la pasada del punto pavo real debemos tejerla de la siguiente manera. Punto de borde, pero que como cambiamos de material debemos tejerlo. Hilo derecho, hilo de nuevo derecho, hilo. Ahora tejemos 2 puntos juntos derecho durante 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora hacemos hilo derecho durante 6 veces. Hilo derecho, 1. Hilo derecho, 2. Hilo derecho, 3. Hilo derecho, 4. Hilo derecho, 5. Hilo derecho, 6. Repetimos lo escrito entre asteriscos y nos volvemos a ver cuando nos queden 15 puntos en la aguja izquierda. Vamos a tejer ahora los últimos 15 puntos. 2 puntos derecho durante 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora hacemos hilo derecho, de nuevo hilo derecho, hilo y el punto de borde. Los últimos 36 puntos, los que corresponden al segundo delantero, los voy a introducir también en otro imperdible guardapuntos. Los primeros y últimos 36 puntos, los que tenemos en los imperdibles, los de los delanteros, los dejamos en espera y ahora tejemos solo con los 72 de la espalda. Vamos a hacer en recto, es decir, sin aumentar ni disminuir puntos, 52 pasadas.
Cuando tenga tejida la espalda, nos volvemos a ver y entonces os confirmo si he tejido esas 52 pasadas o he variado ese número. No olvidéis que la primera de esas 52 es la que acabamos de tejer con el perlé de algodón, por lo que me quedan 51 aún por hacer. He tejido 51 pasadas. Me encuentro al comienzo de la 52, que es la que me toca tejer por el revés de la labor. La comenzamos haciendo los primeros 24 puntos, que son los que corresponden a uno de los hombros. Punto de borde y ahora tejemos los siguientes 23 puntos al revés. Ya sabéis que estamos tejiendo con el perlé de algodón. $22 y 23. Cerramos a continuación los siguientes 24 puntos. Los voy a cerrar tejiéndolos al derecho. Uno, dos, tres, cuatro. Tejemos ahora los últimos 24 puntos, que son los que corresponden al otro hombro, los 23 que tengo en la aguja izquierda y el punto que tengo en la aguja derecha y que me queda después de haber cerrado todos los puntos del escote. Introducimos ahora en imperdibles los puntos de los hombros, los 24 de este hombro y los 24 de este otro hombro, y los dejamos en espera. Cortamos la hebra y la dejamos un poco larga para luego poder unir los hombros. Vamos a tejer ahora los delanteros. Fijaos cómo tengo colocado el cuerpo. Está por su parte derecha, por el derecho de la labor. Y voy a comenzar tejiendo este de aquí, el que tengo yo a mi derecha. Y empezamos pasando los puntos del imperdible a la aguja de tejer. Con los 36 puntos de este delantero tejemos 15 pasadas. Como en la espalda, debo cuadrar el dibujo y tengo que mantener esos 36 puntos. Para ello, la pasada de punto pavo real, que es la que debo tejer ahora, la haremos de la siguiente manera. Punto de borde, pero que al haber cambiado de material, debo tejerlo. Ahora hacemos 3 veces 2 puntos juntos derecho. 1, 2 y 3. Ahora, hilo derecho durante 6 veces. Hilo derecho 1, hilo
derecho 2, hilo derecho 3, hilo derecho 4, hilo derecho 5, hilo derecho 6. Ahora, 2 puntos juntos tejidos al derecho durante 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hilo derecho durante 6 veces. Hilo derecho 1, hilo derecho 2, hilo derecho 3, hilo derecho 4, hilo derecho 5, hilo derecho 6. Hacemos ahora 2 juntos derecho y terminamos la pasada tejiendo juntos los últimos 3 puntos. Esto lo hacemos para mantener los 36 puntos. Ya habéis visto cómo debemos tejer la pasada de punto pavo real. Vamos a continuar ahora tejiendo las que nos quedan. Estamos al comienzo de la pasada número 16. Tenemos que tejerla por el revés de la labor. Hacemos al derecho los primeros 24 puntos y cerramos los últimos 12 y 24. Cerramos ahora los siguientes 12 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11 y el 12 es el que tenemos en la aguja derecha. Estiramos ahora la hebra, mira, estiramos el punto, la hebra y la cortamos. Con los 24 puntos que tenemos en la aguja, con estos de aquí,
tejemos 40 pasadas más. La primera es la que debemos hacer con el perlé a punto pavo real. Una vez más debemos cuadrar el punto calado y mantener esos 24 puntos sin que aumenten o disminuyan. Para conseguirlo, las pasadas a punto pavo real las tejeremos de la siguiente manera. Con una hebra nueva tejemos el punto de borde, pero como ya os he dicho en muchas ocasiones, al cambiar de material debemos tejerlo. Hilo y derecho. Ahora, 2 juntos derecho durante 6 veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco y 6. Ahora, hilo derecho durante 6 veces. Hilo derecho, 1. Hilo derecho, 2. Hilo derecho, 3. Hilo derecho, 4. Hilo derecho, 5. Hilo derecho, 6. Ahora, 2 juntos al derecho, derecho y finalizamos con el punto de borde. Una vez visto cómo debemos tejer las pasadas del punto calado, vamos a seguir hasta llegar al hombro. Ya he terminado de tejer el primer delantero. Ahora corto ambas hebras. Las dejo lo suficientemente largas para luego poder rematarlas. Voy a introducir los 24 puntos en un imperdible guardapuntos y los dejaré en espera hasta tener hecho el otro delantero. Ahora, para hacer el segundo delantero, vamos a pasar los 36 puntos del imperdible a la aguja de tejer. Para tejerlo vamos a seguir las mismas instrucciones que en el primer delantero, excepto en las pasadas de punto pavo real, donde deberemos cuadrar el punto calado y mantener el número de puntos. Vamos a tejer 15 pasadas. La primera que vamos a hacer es con el perlé el punto pavo real. Vamos a ver cómo debemos tejer estas pasadas para, como os he dicho antes, nos cuadre el dibujo y no aumentemos ni disminuyamos ningún punto. Con una hebra nueva comenzamos tejiendo los 3 primeros puntos juntos al derecho. A continuación hacemos 2 puntos juntos derecho. Hilo derecho durante 6 veces. 1. Hilo derecho, 2. Hilo derecho, 3. Hilo derecho, 4. Hilo derecho, 5
hilo derecho, 6. Ahora 2 puntos juntos al derecho durante 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hilo derecho durante 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora 2 juntos derecho durante 3 veces. 1, 2, 3 y el punto de borde. Una vez visto cómo debemos tejer la pasada de punto pavo real, vamos a hacer ahora las otras 14 que aún nos quedan. Ya estamos al principio de la pasada número 16 y aquí, al igual que hicimos en el otro delantero, cerramos los primeros 12 puntos. Tejemos los restantes 23 puntos, el 24 es el que tenemos en la aguja derecha, al derecho. En este delantero no tenemos que cortar ninguna de las dos hebras, sino que vamos a seguir tejiendo con ellas. Con los 24 puntos que nos quedan, vamos a tejer 40 pasadas más. La primera es la que nos toca tejer con el perlé de algodón a punto pavo real. Igual que estamos haciendo hasta el momento, vamos a hacer juntas esta pasada, para que luego no tengáis ningún problema a la hora de repetirla. Punto de borde derecho y 2 juntos derecho. Derecho, hilo durante 6 veces. 1, derecho, hilo 2, derecho, hilo 3, derecho, hilo 4, derecho, hilo 5, derecho, hilo 6.
Ahora, 2 puntos juntos tejidos al derecho durante 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hilo derecho y punto de borde. Continuamos tejiendo las 39 pasadas que aún nos quedan. Después de tejer este segundo delantero, introducimos los 24 puntos en otro imperdible. Ya podemos cortar las hebras. Ahora debemos unir los hombros de la espalda y los hombros de los delanteros. Para hacerlo, colocamos los de la espalda enfrentados a los de los delanteros. La parte enfrentada siempre tiene que ser la del derecho de la labor. Mirad. Derecho del delantero, derecho de la espalda, y los enfrento ambos para poder unirlos. Y con una tercera aguja los vamos uniendo, primero uno y luego el otro. Las instrucciones para hacerlo las encontraréis en el vídeo Unión de 2 piezas tejidas con la técnica de las 3 agujas. Tenéis el enlace a él en la parte superior de la pantalla. Pinchad encima suyo e iréis directamente hasta él. Ya están los hombros unidos. Antes de comenzar con las mangas, voy a rematar todas las hebras, escondiéndolas en el tejido con la ayuda de una aguja lanera. Después de tejer el cuerpo, vamos a hacer las mangas. Las comenzamos montando 56 puntos. Nos van a salir 3 dibujos enteros más los 2 puntos de borde, el del comienzo y el del final de las pasadas. A lo largo de la manga vamos a aumentar 8 puntos, 4 a cada lado. Al final tendremos 64. Los puntos que vamos a ir aumentando los tejeremos como corresponda, al derecho en las pasadas por el derecho de la labor y al revés en las del revés. En la pasada de punto pavo real los tejeremos del derecho porque no nos va a salir ningún dibujo más con ellos. Vamos a tejer las mangas igual que hicimos el cuerpo hasta llegar a las sisas. Si no lo recordáis, volved a ver las imágenes que grabamos en su momento. Vamos por tanto a tejer con la lana una pasada al revés y una al derecho. Cambiamos al perlé y vamos alternándolo con la lana, igual que hicimos en el cuerpo. Vamos a tejer después de esas 2 pasadas con la lana del principio otras 9 más. Al comienzo de la 10ª nos volvemos a ver, pues ahí es donde haremos el primer aumento. Mirad, tal y como os he dicho antes, nos han salido 3 dibujos enteros, 1, 2, medio al principio y otro medio al final. Y las 9 pasadas de las que os he hablado, sin contar las 2 primeras con la lana, 4 con el perlé, otras 4 con la lana, 8 y la primera con el perlé del punto pavo real. Lo que hacen 9, 4, 4 y 1. Nos encontramos al principio de la 10ª pasada, es decir,
la segunda de perlé y esta es la que nos toca tejer entera del revés. Vamos a tejerla. En la pasada que vamos a hacer ahora, la tercera del perlé por el derecho de la labor y que debemos hacer al derecho, es donde aumentaremos esos 2 puntos, uno al comienzo de la pasada aquí y otro al final de ella aquí. Punto de borde y en el siguiente punto es donde vamos a realizar el aumento. Para ello lo tejemos al derecho, pero no lo sacamos de la aguja, sino que ahora volvemos a tejerlo de nuevo por su parte de atrás. Mirad, repetimos. Tejemos el punto al derecho, pero no lo sacamos de la aguja, sino que ahora lo volvemos a tejer de nuevo por su parte de atrás. Ahora ya sí podemos sacarlo de la aguja izquierda. Continuamos tejiendo al derecho. Nos volvemos a ver cuando nos queden los 2 últimos puntos en la aguja izquierda. Hemos llegado al final de la pasada y aquí vamos a realizar el segundo aumento. Mirad, lo que os he explicado antes. Tejemos el punto al derecho, pero no lo sacamos de la aguja, sino que ahora lo volvemos a tejer de nuevo por su parte de atrás. Finalizamos la pasada tejiendo el punto de borde. Después de aumentar esos 2 puntos, tenemos 58 en la aguja. Recordad lo que os he dicho antes. Los puntos aumentados los tejemos como corresponda. Del derecho en las pasadas por el derecho de la labor y del revés en las del revés. En las de punto pavo real, después y antes del punto de borde, los haremos al derecho. Vamos ahora a hacer 23 pasadas más, la que nos toca tejer por el revés de la labor y otras 22 más. Cuando nos encontremos al principio de la 24, que será la tercera de perlé, nos volvemos a ver para hacer un nuevo aumento. Hemos llegado al principio de la pasada número 24. Aquí vamos a hacer el segundo aumento, igual que hemos hecho el primero, es decir, de un punto sacando 2 puntos. Punto de borde y en el siguiente realizamos el aumento. Recordad cómo lo hacíamos. Lo tejemos al derecho, pero no lo sacamos de la aguja izquierda, sino que lo volvemos a tejer de nuevo por su parte de atrás. Y ahora lo sacamos ya de la aguja izquierda. Continuamos tejiendo el resto de los puntos al derecho. Nos volvemos a ver al final de la pasada. Ya hemos llegado al final de la pasada y aquí vamos a aumentar otro punto más. Lo tejemos al derecho y ahora lo volvemos a hacer de nuevo por su parte de atrás. Y finalizamos con el punto de borde. Tenemos 60 puntos. Vamos a seguir tejiendo de la misma forma hasta tener 64 en la aguja, es decir, tejiendo después de hacer el aumento la pasada por el revés de la labor y otras 22 más. Ya sabéis, en las pasadas de punto pavo real haremos al principio el punto de borde y a continuación al derecho los puntos aumentados.
Al final de esta misma pasada tejeremos al derecho los puntos aumentados y el punto de borde. Nos vemos cuando tengamos todos los aumentos realizados. Hemos conseguido tener ya los 64 puntos después de realizar todos los aumentos. Para terminar la manga vamos a tejer ahora la pasada por el revés de la labor y otras 4 más con la lana y cerraremos todos los puntos en la última de estas 4, es decir, la que tejeremos al derecho por el revés de la labor. Hemos terminado la primera manga. Ahora vamos a tejer la segunda exactamente igual que la que acabamos de hacer. Después de tejer las 2 mangas debemos unirlas al cuerpo. Yo esta ya la tengo terminada para que veáis cómo lo he hecho. Lo primero es coser los laterales, uniendo los nuditos de un extremo con los del otro. Mirad, esta parte de aquí. Pero vamos a dejar un trozo del final sin unir, pues esa parte deberemos coserla luego a la sisa. Mirad, el final de la manga la he dejado sin unir, porque luego este trocito lo debemos coser en la sisa, así. A ver si lo veis bien, así. Mirad cómo he colocado la manga y la coseré ahora al cuerpo con una pequeña puntada. Os pongo a continuación las imágenes grabadas en otro vídeo para que veáis cómo uno yo los nuditos. Cuando ya tengamos esto hecho, solo nos quedará adornar la chaquetita como más nos guste. Ya está terminada. Mirad. Ojalá os guste cómo ha quedado y os animéis a tejerla. Le he cosido unos lazos en los delanteros para poder sujetarla. Os dejo para que, si así lo deseáis, podáis tejerla. Hasta pronto.